ordenado, agrego una última cosita más. Por la cantidad que somos, no hay problema en que si alguien quiere interrumpir, hacer alguna pregunta, podamos intercambiar. Yo veo que somos 31 participantes, así que estamos como, creo que no nos complicaría el hecho de que podamos intercambiar también en este espacio. Como modalidad de trabajo, vamos a tener la exposición de hoy, digamos, el encuentro sincrónico de hoy. Le dejamos los 3 videos y un texto que vamos a discutir mañana. Mañana vamos a hacer eje básicamente en el tema del higienismo, que nos parece un tema clave en términos de cómo se construyen las intervenciones sociales. Y bueno, la bibliografía también la tienen, seguramente vieron el programa y la vieron. De todas maneras, también es algo dinámico, porque la bibliografía también va a depender un poco, se puede ampliar en función de las intenciones o intereses que cada una o uno de ustedes tenga. Es decir, incluso podemos ir hacia debates o hacia cuestiones en función de intercambios que pueda haber mediante la presencialidad, esta supuesta, el Zoom, más o a través de mensajes que nos mandemos o a través de los encuentros que vamos a tener hoy, mañana y las semanas siguientes. Bueno, ustedes saben que el seminario se llama Teoría y Problemas de Intervención Social. Yo voy a hacer algunos comentarios ahora sobre el programa. Básicamente me parece interesante plantear que cuando hablamos de intervención social, hablamos de que todas las disciplinas hacemos intervención social. Es decir, hay intervención social desde la arquitectura, desde la medicina, bueno, hay psicólogos desde la psicología, desde el trabajo social, desde la comunicación social. Lo que a mí me parece importante ir marcando un poco en la línea de lo que planteaba Bárbara recién, es que vayamos definiendo desde nuestro campo disciplinar cuál es el social de intervención que tenemos. No sé si soy claro en lo que estoy planteando, pero básicamente es, bueno, ¿cuál es el social de intervención de un arquitecto? Si hubiese un arquitecto presente. O cuál es el social de intervención de un abogado. Es decir, todo es social, se podría decir, aunque todo y nada se parece mucho, un filósofo diría, y me parece que todo es social es demasiado ampuloso. Pero sí, digamos, hay actividades o formas de hacer de la arquitectura que son más intensamente sociales y formas que son menos intensamente sociales, como todas las disciplinas. Entonces, me parece importante, en principio, planteándose en un plano de, llamémosle, de igualdad, en el sentido de que todas las disciplinas tienen su carácter interventivo. Ahora, la pregunta es, para hacerse desde cada campo disciplinar, ¿cuál es mi social de intervención? Ese es el planteo que hacemos y nos planteamos o generamos desde el principio. Por otro lado, como temas que nos interesan, bueno, tal vez les parezca medio pesado, medio filosófico, pero el tema de la modernidad es clave, sobre todo para entender no solamente acontecimientos del pasado, sino cómo acontecimientos del pasado están en el presente de las intervenciones. Y también nos sirve como para pensar algunas posibles conexiones causales del contexto que estamos atravesando. Es decir, no tenemos todavía investigaciones desarrolladas, pero uno podría decir que estamos habitando una civilización que es fuertemente autodestructiva y podríamos pensar que hay una serie de conexiones causales que hacen que el mundo que estamos viviendo, pandémico que estamos viviendo, tenga que ver con esta separación que la modernidad propone, sobre todo a partir del pensamiento eurocéntrico, entre humanidad y naturaleza. Eso lo van a ver mejor explicado en el video de Boaventura de Sousa Santos. Pero creo que es un punto interesante para decir, bueno, ¿qué operación hubo, digamos, en el pensamiento de una civilización que hizo que humanidad y naturaleza se separen? Y al separarse la humanidad de la naturaleza se transformó en un bien vendible, tangible, explotable. Eh, bueno, y hoy vivimos esas consecuencias. 500 años después de la aparición de esa lógica cartesiana, por decirlo rápidamente,
vivimos esas consecuencias, no digo la pandemia, tal vez sí lo sea, no tenemos forma de comprobarlo, pero sí vivimos las consecuencias de cosas así comprobables como el cambio climático, por ejemplo, y todas las alteraciones que el cambio climático, perdón, genera y construye en la vida cotidiana. Por otro lado, también nos interesa plantear el tema de la modernidad porque la intervención tiene que ver con la modernidad, es decir, las intervenciones sociales son producto de la modernidad. Las intervenciones son modernas, tienen que ver con esa lógica moderna. Incluso las prácticas de las cuales llevamos adelante, o los campos disciplinares, mejor dicho, de los cuales provenimos, también son campos disciplinares, modernos o modernizados. Puedo decir, bueno, la medicina empezó con Hipócrates, no, la medicina que conocemos hoy conocemos hace 500 años, es moderna y tiene poco que ver con la lógica hipocrática. Tiene que ver con bueno, un método que a fin del siglo XIX va a ser hipotético-deductivo, va a dialogar con el positivismo, cosas que conversaremos mañana, por eso nos interesa mirar un poco el higienismo y mirar un poco la medicina como una especie de, llamémosle, de formato fácil de acceder para pensar lo interventivo y pensar los orígenes. Por otro lado, otra característica que tiene que ver con lo histórico, y me estoy metiendo ya en el programa, o sea, estoy mirando el programa, es la pregunta acerca de la integración y desintegración de las sociedades. Eso también tiene un diálogo bastante intenso con la modernidad, es decir, la pregunta alrededor de la problemática de la integración, es decir, ¿cómo se integran las sociedades? ¿Cómo se construyen formas de integración que pueden ser contractuales, que pueden ser a través del mercado, que pueden ser a través de un pacto, que pueden ser a través de usos y costumbres, pero la modernidad va a intentar ordenar eso. Y ese orden es el que está en crisis en gran parte en este momento, diría yo, si seguimos a Wendy Brown, la autora que también tienen un video para ver, tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con, digamos, la imposición del mercado en la vida cotidiana y en la construcción de subjetividad y en la construcción de una forma de ciudadanía que se vincula con el tener, digamos. Pero bueno, eso podemos discutir mejor mañana después de que veamos el video de Wendy Brown, que es muy cortito, pues ahí está presentando el libro que les decía antes, que se llama Un pueblo sin atributos. Por otro lado, siguiendo con temas que nos interesa plantear con respecto a la materia, como tema pregunta, diría yo, y pensándolo desde lo americano, un punto de mirada son las protoformas de la intervención social, es decir, la pregunta acerca de cómo resolvían lo que nosotros llamamos problemas sociales en nuestros pueblos originarios, por ejemplo, o cómo lo que llamamos cuestión social interpela en América desde la conquista, o cómo lo que llamamos cuestión social también se vincula con las guerras de la independencia. Cómo, digamos, la sublevación que implica las guerras de independencia en el siglo XVIII y en las ideas del siglo XVIII y en el siglo XIX no tienen que ver solamente con una idea de libertad, diría yo, con una idea de ciudadanía, sino que tienen que ver con una idea de, bueno, resolver las situaciones de desigualdad que llamaríamos hoy vinculadas con la cuestión social. Sabemos que el concepto de cuestión social es bastante controvertido, sabemos que generalmente se lo vincula con el fin del siglo XIX, se lo vincula con la contradicción capital-trabajo, y ahí tenemos materiales donde, bueno, intentamos discutir esa cuestión y plantear la idea de que la cuestión social en América se origina a partir de la conquista. Y va a generar una singularidad en la construcción de problemas sociales que es solamente de este continente, que no casualmente, en este contexto de pandemia, es el continente más desigual. Y ese continente, si miramos un poco el contexto actual,
donde tenemos la mayor concentración de personas en grandes ciudades, lo que facilita la transmisión del virus. Y es el continente que tiene una fuertísima informalidad laboral, lo que hace que no pueda quedarme con mucha certeza en mi casa porque necesito eh, sostener mi economía en el día a día y no tengo una formalidad que me lo permita hacer en grandes mayorías. Estoy sencillamente planteando en estos dos puntos que mencioné, concentración poblacional y contexto, concentración poblacional, pandemia, eh, trabajo informal y pandemia, estoy repitiendo algunos conceptos que son de un informe de la CEPAL del año pasado, de junio del año pasado, donde se planteaba, digamos, qué implicaba o qué podía implicar la pandemia en América Latina. Entonces, me parece que por eso le damos tanta importancia al pensamiento situado, pues nos parece que es importante que situemos nuestras preguntas y nuestras respuestas en diálogo con la modernidad, en diálogo con los autores europeos, pero también dentro de una lógica americana. Ese es un poco el espíritu de la materia, del seminario que estamos empezando a compartir. Entonces, como decíamos antes, y me fui, digamos, me fui a la pandemia, hablábamos de las protoformas de intervención social, uno podría encontrarse protoformas de intervención social también en el sindicalismo del siglo XIX, cuando no había sistema de protección social en América Latina, o si, nosotros tenemos más estudiada la Argentina en ese caso, pero si yo miro la Argentina de 1880, no hay sistema de protección social. Entonces, ¿quién protege? Bueno, las sociedades de socorros mutuos que tenían que ver con los inmigrantes, pero si no pertenezco a esas sociedades, voy a encontrar alguna protección en esto que es muy incipiente, que es el sindicalismo. Y que es un sindicalismo bastante particular, si miramos nuestra historia, que es un sindicalismo que tiene una fuerte raigambre anarquista. Y el anarquismo se caracterizaba por tener una intensa, llamémosle, intensa cualidad interventiva. El anarquismo no tenía solamente que ver con la organización sindical en función de una lucha sindical, en función de un cambio social fuerte, como lo que planteaba el anarquismo, sino también el anarquismo se basaba muchísimo en la solidaridad. Fíjense en los nombres, el sindicato La Fraternidad es un sindicato que es creado por anarquistas. Los mismos nombres nos van develando un poco esta cuestión. Y eso también implicaba, esa idea de fraternidad, implicaba formas de intervención social en el sentido de, vuelvo a decir, reemplazar el sistema de, o construir, mejor dicho, un sistema de protección social, tener una escucha en función del problema que se estaba presentando, eh, tener una mirada vinculada con la vida cotidiana de la persona que estaba presentando algún problema, ¿no? No sé si soy claro, pero imaginémonos un trabajador de ferrocarriles, de la fraternidad de 1880, para poner una fecha hipotética, que tiene un problema de salud grave y no va a tener un sistema de protección social en el término de salud, va a necesitar dinero, va a necesitar apoyo, va a necesitar una contención, va a necesitar intervención social. Entonces uno podría decir, bueno, ahí podríamos encontrar algunos antecedentes, incluso yo diría más, si voy a mi campo, vinculados con el trabajo social, pero también vamos a encontrar con un médico que va a actuar de médico y de psicólogo y que se va a vincular, y si actúa ahí es porque está vinculado con esas ideas ácratas o libertarias. Digo esto para tomar un ejemplo en función de decirnos, bueno, de preguntarnos, bueno, ¿cuándo empieza la intervención? ¿Cuándo empieza? Y entonces podemos hablar de protoformas, por ponerle un nombre, que tienen que ver con las formas de solidaridad y de construcción de la integración social desde la lógica de los pueblos originarios. Hay poco desarrollo sobre eso, sí hay estudios que marcan la imposición de formas de, llamémosle, de protección o de cuidado que va a generar la conquista. Los españoles van a generar hospitales para indios y hospitales para españoles, pero había otras formas que eran
que eran previas, y aparecen, por ejemplo, si uno mira en Argentina el periodo, si uno va a buscar, históricamente, bueno, aparecen en el periodo de Rosas, en 1830, aparecen algunas medidas que tienen que ver con ciertos cuidados que serían equivalentes a seguros sociales que se compensan con tierras. Entonces, bueno, ahí hay una forma también de construcción de seguros y de apoyos vinculados con el cuidado de un, llamémosle todo social, donde se entrecruza lo moderno, lo no moderno, toda esa conjunción compleja que es América Latina. Entonces, bueno, estamos hablando de títulos nada más, como se imaginarán, temas que en algún caso podremos trabajar en profundidad y en algún caso lo dejaremos o tal vez lo podamos trabajar incluso personalmente si hay alguien que tiene algún tema de interés allí. Por otro lado también, si uno quiere ordenar la materia, más allá de lo que uno ve en el programa, yo diría, la materia se divide, uno podría dividirla en 3 bloques: lo histórico, lo teórico y lo metodológico. Es un libro, es el título de un libro que también tienen como bibliografía, que lo tienen como de consulta. Es decir, no se trata de hacer una historia de la intervención social, sino la idea es hacer una genealogía de la intervención social, es decir, cuánto de lo antiguo está en el presente. Esa sería la pregunta que nos hacemos. No es un tema de historiadores, no lo miramos como historiadores cuando revisamos la historia de la intervención. Y lo teórico es cómo la intervención dialoga con lo teórico, cómo va construyendo conocimiento y cómo va dialogando con la teoría, ¿no? Eso me parece interesante. Es decir, una intervención fundada siempre va a tener una concepción de quién es ese otro sobre el cual intervengo, desde dónde estoy interviniendo, es decir, cuál es ese marco conceptual que fundamenta mi intervención, y desde allí voy a construir una forma de hacer. Es decir, necesito por lo menos esos 3 elementos en un fuerte diálogo con el contexto, por decirlo de una manera, para decirlo de una manera rápida. Entonces, digo, como para tener algunos elementos organizadores vinculados con el seminario, uno lo podría pensar siempre en clave de lo histórico, lo teórico y lo metodológico, en función de, bueno, los temas que vamos a ir trabajando, que vamos a ir tratando. Y en ese sentido, como para empezar a conversar sobre temas en que vamos a profundizar, podríamos bueno, caracterizar de alguna manera el contexto de intervención o el escenario de intervención actual. Yo diría, bueno, como para empezar a conversar, después seguramente vamos a volver ahí, pero digamos, estamos en un contexto, bueno, obviamente atravesado por una pandemia, un contexto donde hay una fuerte fragmentación social, y cuando decimos fragmentación social, ahí tenemos ya una pregunta de intervención, porque la pregunta que surgiría después yo digo fragmentación social, la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿qué es lo que se fragmenta? Y la respuesta que yo daría ahí, lo que se fragmenta es el lazo social. Y a partir de que si reconozco que hay lazos sociales fragmentados, trataré de generar instancias interventivas que recuperen, fortalezcan o reconstruyan un lazo social. Fíjense que ahí es un punto de encuentro, porque uno podría decir, bueno, ¿el trabajo social tiene algo para decir ahí? Yo creo que sí. La psicología tiene algo para decir ahí también, la psicopedagogía lo tiene. Digamos, pensemos en las disciplinas que están presentes acá. Todas tienen algo para decir en función de los lazos sociales, desde distintos lugares. Eso es lo interesante. Incluso podríamos llamar a más disciplinas. Pues yo podría decir, bueno, la historia también tiene algo para decir ahí. O la arquitectura también tiene algo para decir ahí. O incluso el arte tiene algo para decir ahí. Entonces, digo, la intervención también se trata un poco de eso. Se trata de ir construyendo formas de diálogos. A mí me parece que es algo más que interdisciplinario.
es un diálogo más intenso, en las categorías clásicas de epistemología, que lo inter, que lo multi, que lo trans. Bueno, eso lo van a ver bien cuando estudien filosofía, digamos. Lo van a ver con Federico, que es uno de los mejores seminarios que tenemos en la maestría. Es el de Federico. Si lo comparamos con pues el de Federico es mucho mejor, así que les recomiendo ese, el de Federico Schuster. Pero más allá de esto de lo trans, de lo intero, de lo multidisciplinario, que es lo que generalmente se habla cuando se habla de encuentro de disciplinas, yo diría, bueno, ¿cómo pensamos diálogos? La intervención nos invita a otros lenguajes. Y un lenguaje es decir, bueno, es un diálogo entre disciplinas. Y diálogo significa conversación entre pares. Entonces, cuando dialogamos entre disciplinas, no hay disciplinas superiores y disciplinas inferiores. Incluso me animaría a decir, y eso lo hemos escrito también, cuando hay jerarquías no hay posibilidad de diálogo, y si no hay posibilidad de diálogo no hay posibilidad de interdisciplina. O sea, mi práctica tiene que ver con el sector salud, y dentro del sector salud con el sector salud mental y con el consumo problemático de sustancias, y recorto un poco más, y creo que ahí se ve con bastante claridad esto, que en algunos otros campos está presente igual, pero tal vez no sea tan visible como en esto que tiene que ver con la trayectoria de uno. Entonces decimos, solamente del contexto dijimos un contexto fuertemente fragmentado, una fuerte fragmentación social. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Y ahí diría, bueno, ¿desde cuándo? Yo diría en el caso de la Argentina, en el caso de América Latina, y también coincidentemente con lo que ocurrió a nivel mundial, la fragmentación se inicia cuando se impone a nivel mundial el neoliberalismo. No solamente como modelo económico, sino como forma de vida. Es decir, cuando el neoliberalismo empieza a construir una forma de subjetividad, donde la competencia y la meritocracia ya están latentes cuando esto empieza hace más de 50 años. Entonces, digo, si hay competencia, si hay una idea de meritocracia, si hay una idea de sálvese quien pueda, si hay una idea de que el otro es un enemigo o el otro es un rival en función de mi propio crecimiento personal, evidentemente no estamos hablando solamente de un programa económico, estamos hablando de un fuerte cambio de mentalidad. Esto lo plantea Wendy Brown también, muchísimos otros autores lo plantean, pero creo que puede ser útil que lo conversemos aquí, porque son preguntas interventivas también, porque ahí yo diría, bueno, ¿es posible trabajar con una subjetividad neoliberal en función de generar algún tipo de transformación o de visibilizar ese otro de otra manera, por ejemplo? Entonces ahí tendríamos un problema de intervención, y también es un problema, llamémosle interdisciplinario, para ponerle una categoría filosófica o epistemológica. Es decir, para decirlo bien en un ejemplo, digo, si nosotros realmente entendemos la estigmatización como problema, ¿cómo deconstruimos esa estigmatización? Esa sería otra pregunta vinculada con la intervención. Y eso implica también que la intervención nos enseña que juegan los factores objetivos y los factores subjetivos todo el tiempo, y uno dialoga con el otro. La intervención logra romper esa separación cartesiana cuerpo-mente y hace que lo objetivo y lo subjetivo dialoguen. Esas son dos cosas interesantes. Bueno, por algo damos este seminario con Bárbara, en el sentido de que nos interesa la intervención, en el sentido de decir, por ejemplo, la intervención tiene la enorme y hermosa, diría yo, cualidad de articular lo macro y lo micro en un flash, en un momento, cuando estoy interviniendo, cuando estamos trabajando. Es decir, el tema social se singulariza desde lo micro, pero también lo micro está reconstituido por lo macro, y lo micro impulsa lo macro. Es decir, que esa relación que se construye en la intervención me parece que es
realmente convocante y, en mi opinión, interesante. Más aún, si quieren, si hacemos ese encuentro macro-micro, mediatizado por lo que llamamos lo mesosocial, que sería algo territorial. Si yo digo, qué sé yo, desempleo como tema macrosocial, va a ser singularizado por el territorio donde ese desempleo se esté expresando, por más que sea un problema regional. Y también vuelve a ser resingularizado en función de la construcción subjetiva que tenga la microsociedad donde la persona con la cual estoy trabajando habita. Entonces, bueno, algunas palabras que estamos usando, microsocial, cuando hablamos en clave del seminario, estamos hablando de microsociología en clave de Irving Goffman, que es un autor que es bastante conocido, no solamente en el campo de las ciencias sociales o la antropología, sino también se conoce mucho en salud mental. Justamente, bueno, yo recién hablé de estigmatización, es como inevitable cada vez que uno intenta trabajar estigmatización, tener como base el librito, es un libro muy chiquito, muy corto, pero muy contundente y muy, digamos, oportuno, cuando apareció, que se llama Estigma, de Irving Goffman, o al que le interesa la salud mental, el clásico de Goffman, que más que Estigma es Internados, que es un libro que escribe a fines de la década de los 50, que creo que tiene todavía tiene su validez en el sentido de que sigue planteando que las instituciones que en Argentina se traducen como totales y en otros países se traducen como totalitarias, tal vez aquí se tradujo como totales porque cuando se tradujo en épocas de dictadura militar, habría que ver eso. Habría que ver qué pasa con eso, con ese uso de las palabras, pero más allá de eso, estamos hablando de fines de la década de los 50, ¿no? O sea, antes de que arranquen los 60 del siglo XX. Que en una institución total, una cosa que hace es construir subjetividad, ¿no? O sea, construye identidad. Entonces, bueno, la pregunta acerca de la intervención, la construcción de subjetividad y el neoliberalismo, vuelvo a lo que decía antes, y la construcción de subjetividad, me parece que nos interpela desde el punto de vista interventivo y nos hace también preguntarnos acerca de lo que empezábamos hablando hace un rato, que era el contexto. Decimos un contexto fragmentado en los lazos sociales, fragmentado a partir del neoliberalismo, pero también una construcción de subjetividad donde ese otro se transforma en un enemigo y donde la meritocracia es el único camino a seguir. No sé, digo, se me ocurre como para compartir. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de La Plata, soy investigador allí, desarrollo, bueno, estoy dirigiendo un instituto de investigaciones en este momento también, pero bueno, más allá de eso, nosotros hicimos un trabajo de investigación, por ahí puede servir esto como ejemplo, vinculado con la accesibilidad al ANSES en el periodo 2017-2019, o sea, pleno gobierno de Mauricio Macri, para decirlo claramente en la Argentina. Y lo que veíamos era que el ANSES se había vuelto muy inaccesible. Incluso en nuestro equipo había una persona de comunicación social que estudiaba las estrategias comunicacionales de la ANSES y veíamos que las estrategias comunicacionales más que facilitar confundían. Y lo hicimos recortado, no lo hicimos en el ANSES, sino que lo hicimos en el ANSES de una localidad de lo que sería el Gran La Plata, por decirlo rápidamente. Pero cuando hacíamos trabajo de campo, lo que nos llamaba muchísimo la atención era que cuando preguntábamos, cuando el equipo preguntaba acerca de formas de comprensión y explicación de lo que estaba pasando, siempre aparecía, o muchas veces aparecía la explicación de, bueno, teníamos demasiados derechos, estábamos como accediendo a demasiadas cosas. Bueno, si eso no es construcción de subjetividad, digamos, negar los derechos, me parece que, bueno,
es una discusión interesante para hacerse, pero algo operó en función de esa cuestión, y creo que eso dialoga con la intervención en sus aspectos objetivos y subjetivos, por decirlo de una manera muy rápida, para no, digamos, para no perder tiempo en la profundización. Y también, digamos, que lo social juega obviamente con lo objetivo y con lo subjetivo. O sea, estar en situación de calle no implica solamente un problema objetivo, obviamente lo es, sin ninguna duda, pero también implica padecer subjetivamente la no mirada de quien pasa al lado mío, o la mirada excluyente de quien pasa al lado mío, o el hecho de habitar una sociedad que me considera un perdedor porque estoy viviendo en la calle y no supe eh, cumplir con la regla meritocrática que se me impuso. Entonces, vuelvo a esto. Y esto de vuelta es neoliberalismo. Perdí el trabajo y parte de esa pérdida del trabajo se va a vincular con una culpabilización que voy a asumir como tal. Y eso, bueno, hay muchísimos trabajos vinculados con esas cuestiones. Entonces, creo que ahí hay muchas preguntas para hacer la psicología, hay muchos diálogos que se puede tener con el campo de lo psicológico, con el campo del psicoanálisis, que es un tema que en lo personal me interesa. Hay mucho. Ahí yo invitaría a leer a Jorge Alemán, por ejemplo, que es un autor bastante conocido porque escribe mucho en textos de divulgación, además de textos vinculados con su campo específico, que es el psicoanálisis lacaniano. Bueno, esto sería un poco algunas miradas con respecto al contexto. Diría lazo social fragmentado, diría construcción de subjetividad, impacto del neoliberalismo, y otro elemento que marcaría es incertidumbre. Es decir, la idea de no futuro, la idea de un futuro incierto. ¿No? Fíjense que es como se parece toda la pandemia a lo que estamos diciendo. Es decir, que o sea que yo no quisiera volver a la prepandemia, yo quisiera volver a otro tipo de mundo. Y también la pandemia nos enseña, sobre todo los que venimos creo que los que estamos acá, nos enseña o nos ratifica esta idea de que la salud es un fenómeno o un proceso de construcción colectiva y que la salud se trata de resolver conflictos y no de escapar de ellos. Pero bueno, algunas cuestiones que vamos a conversar vinculadas con el video que van a ver de Wendy Brown nos pueden servir como para discutir un poco más el presente en clave de lo que podemos llamar los discursos de odio y esas cuestiones de como se dice, la derecha basura, así se la llama en el lenguaje politológico de Estados Unidos. Yo sé que hay politólogos presentes, corríjanme, trash right sería, que eso está en el último libro de Wendy Brown, el último libro que se publicó acá de Wendy Brown, que es bastante interesante. Es una autora realmente interesante. Y bueno, confieso que yo la empecé a leer a esta autora a partir de leer a Jorge Alemán. O sea, que uno también va construyendo sus propias búsquedas, más allá de las que les propone la academia, los cursos que hace. Creo que eso es algo que no sé, es una sugerencia, si vale la pena hacerla o si me lo permiten. Hagamos nuestras propias búsquedas, no nos dejemos no cortemos nuestra propia creatividad en función de solamente leer lo que nos dicen que leamos. Y pongamos en cuestión todo lo que se dice y todo lo que se escribe. Y hagámoslo del primer seminario, que sería este. Así que bueno, estamos preparados para conversar. Bueno, básicamente estos serían algunos temas de contexto. Obviamente que hay más cosas para hablar, obviamente obviamente que esto nos lleva a plantearnos la cuestión de la desigualdad, de la obscenidad de la desigualdad que habitamos en nuestra civilización. La característica autodestructiva que tiene nuestra civilización es realmente impresionante. Creo que nunca se pensó que esto iba a ocurrir, o ya algunos lo decían a partir de Hiroshima y Nagasaki, es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial o el fin de la Segunda Guerra Mundial, o los campos de concentración que generó la Segunda Guerra Mundial.
o las masacres post Segunda Guerra Mundial, o las dictaduras militares, o las dictaduras cívico-militares, como el caso de nuestro país. Bueno, es decir, una civilización bastante violenta y bastante, yo diría, destructiva, tan destructiva que pareciera que se autodestruye. Pero bueno, son temas no del todo cerrados, sino del todo, digamos, investigados. Esto sería como para tener alguna presentación vinculada con el contexto, y se podría plantear algunas cosas más que seguramente, como decíamos antes, van a salir, pero si somos un poco más ordenados, que es lo que pretendo hacer ahora, plantearía, digamos, un tema que también es como título, lo que vamos a proponerles ahora, y en lo que nos queda del seminario lo vamos a ir profundizando, que es un tema que lo llamamos el lugar de la intervención. Es decir, bueno, ¿qué implica intervenir? Es decir, estoy en un hospital interviniendo como trabajador social, como psicólogo, o estoy haciendo un trabajo como sociólogo, o como politólogo, lo que fuese. Digo un hospital por dar un ejemplo de institución, ¿no? Que por ahí es lo que uno más conoce. Ese es el lugar de la intervención. Ahora, hay algunas preguntas para hacerse ahí. ¿Con qué intervenimos? ¿Qué es lo que nos hace intervenir? Y en ese punto diría, bueno, la intervención social implica trabajar con problemas sociales. Ahí ya tenemos un tema, un campo larguísimo de trabajo. O sea, ¿qué es un problema social? Ya sería para un seminario. Pero podemos conversar algunas coordenadas en ese punto. Eh, pero sí marcaría esta cuestión. Desde nuestro punto de vista, la intervención implica intervenir con problemas sociales. Problemas sociales no significan solamente lo que clásicamente se vincula con temas sociales e interventivos, como puede ser la tuberculosis en salud. Las enfermedades son todas sociales. Bueno, con la pandemia lo estamos viendo. La locura es social, es de toda la sociedad, no tiene que ver con los más pobres, digamos. Obviamente que impacta en forma diferente. Y la percepción es distinta, si quieren podemos hablar un poco de eso, pero bueno, cuando hablamos de intervención hablamos de intervenimos sobre problemas sociales. Y ahí marcaría una cuestión. A veces se piensa la intervención social vinculada con las necesidades. Yo diría no, trabajamos con problemas sociales que contienen o pueden contener necesidades. Entonces ahí marcaría una diferencia, que eso es, para hablar un poco, yo hablaba al principio de los sociales. ¿Cuál es el social del arquitecto? ¿Cuál es el social del abogado? Bueno, para ver cuál es el social del trabajo social, diría, bueno, si yo pienso que la intervención del trabajo social tiene que ver con las necesidades y no con los problemas sociales, lo más importante que yo voy a hacer va a tener que ver con la gestión vinculada con el sistema de protección social. Incluso podríamos discutir de qué hablamos cuando hablamos de necesidades, porque las necesidades tienen que ver con faltas que la sociedad tiene, no con problemas que la persona tiene. Si una persona sin vivienda es, ¿cómo la leo? Yo la leería como una ausencia de sociedad, como un derecho social no cumplido. Entonces, ¿cómo hacemos dialogar eso con los problemas sociales? Por eso digo, me parece interesante plantear esto desde la complejidad, no desde el paradigma de la complejidad, plantear algo complejo, porque es bastante complejo, y plantearlo también de si yo digo, ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? ¿Cuál es nuestro social? Por decirlo de una manera rápida. Trabajamos con problemas sociales. Ahora, trabajamos con problemas sociales situados, porque el trabajo social trabaja con problemas sociales en lo micro. Lo micro es tanto lo micro, cuando me refiero a la situación singular, la situación de quienes conviven, del grupo de referencia, del grupo de pertenencia, y también lo barrial, ahí recortaría. Y también trabajo con el sistema de protección social. Ahí marcaría una singularidad del trabajo social. No sé si soy claro, pero bueno, siempre usamos un ejemplo que puede ser útil.
Supongamos que estamos, y aquí hablo desde el trabajo social, lo digo en función digamos, hablo desde mi campo disciplinar, como para decir, bueno, cómo operan los otros campos en función de cuál es su social de intervención, esto que planteábamos al principio. Si yo estoy trabajando en este momento con una persona que sufre violencia de género, estoy frente a una persona que padece un problema social, que se llama violencia de género. Incluso esto nos sirve como para pensar que este problema social llamado violencia de género está reconocido como problema hoy, pero hace 20 años no era tan reconocido como problema. No tenía la visibilidad que tiene hoy. Eso después lo retomamos. Pero estoy trabajando con un problema que se llama violencia de género. Y ese tema, problema, violencia de género, que trae esta persona, si estoy trabajando en una oficina de violencia de género o una oficina o en una institución que trabaja ese tema o trabaja ese tema colateralmente, puede trabajar con otros temas, eh, la voy a pensar situada. No voy a pensar solamente su situación singular, la voy a pensar en contexto, la voy a pensar en función de sus relaciones sociales, la voy a pensar en función del lazo social, ese tema que planteábamos antes como algo fragmentado. Entonces, estoy trabajando con el problema, pero con un problema que lo miro en función de cómo opera en relación a los lazos sociales. Y también, para decirlo rápidamente, estoy trabajando en función de, ahí sí, cómo el sistema de protección social puede dar algún tipo de respuesta a este problema que estoy atendiendo en este momento. Viernes 18:06, marca mi computadora. Y estoy en una guardia de un hospital de la ciudad de Buenos Aires y aparece una persona que plantea este problema. Imagínense, digamos, los que son de trabajo social, cómo es la entrevista y qué implica esa entrevista. Implica una serie y ahí aparece un tema interesante de intervención, de interpelaciones, que la práctica le hace a mi conocimiento. ¿Qué sé yo de violencia doméstica? De violencia de género, el fallido, violencia de género. ¿Lo ven? Es decir, la práctica interpela la teoría, por decirlo de una manera rápida. Pero voy a pensar a esa persona situada, ¿con quién vive? Porque ahí puede estar el problema, ahí puede estar la solución, ahí puede haber algún tipo de reparación, cómo son sus lazos sociales, puede haber alguna forma de buscar cobijo, apoyo, etc. Y me preguntaría, 6, ya son 18:07, según mi computadora, me estaría preguntando también, bueno, ¿hay en este momento algún lugar de refugio, algún lugar donde pueda ser derivada, etcétera, etcétera? Ahí marqué, digamos, alguna singularidad vinculada con un campo disciplinar que en algunos textos que que tenemos para compartir en el seminario, llamamos 3 órdenes de intervención, que es mucho más complejo que lo que estoy planteando. Porque cuando trabajamos con problemas sociales, y eso yo lo llevaría a otros campos también, no solamente al campo del trabajo social, trabajamos con lo que llamamos problemáticas sociales complejas, es decir, trabajamos con muchos problemas a la vez. Eso es algo que también hace interesante la intervención. No estamos trabajando, vuelvo a violencia de género, no estamos trabajando solamente con violencia de género, estamos trabajando con una singularidad que implica la posibilidad de que existan problemas habitacionales, problemas de salud, problemas de alimentación, no sé, eso es claro. Es decir, no trabajamos problema por problema, trabajamos con una conjunción de problemas que interactúan entre sí y que nos generan una situación sobre la cual vamos a intervenir. Hasta ahí más o menos estaría como decir, bueno, yo marcaría esta singularidad. Si, si nos ubicamos en un equipo interdisciplinario, veríamos que la relación con este tema o esta demanda desde la violencia de género va a ser escuchada de manera diferente por el psicólogo o psicóloga y va a ser escuchada de manera diferente por el médico médica. Esto no quiere decir ni mejor ni peor, quiere decir que hay una diferencia en función de, bueno, el aporte que cada campo disciplinar puede hacer. No sé si soy claro, pero bueno, la idea es que planteemos esto que decíamos hace una media hora, ya me perdí con el tiempo, bueno, preguntarnos cuál es nuestro social de intervención.
Pero volviendo a lo que decíamos antes, el lugar de la intervención. El lugar de la intervención. Decíamos, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con problemas sociales. Dijimos, trabajamos con problemas sociales que contienen necesidades. Dijimos hace unos 15 minutos atrás. ¿Qué es un problema social? Dijimos que era bastante difícil de definir. Pero podemos aproximar algunas cuestiones. Podemos decir que un problema social existe en la medida que sea visible. Y para que un problema social exista y sea visible, hay una serie de juegos que son de poder. O juegos que tienen que ver con lo político. O juegos que tienen que ver con la construcción de conocimientos, que siempre también se vincula con lo político. No sé si soy claro. Si tomamos violencia de género de vuelta, como ejemplo, diría, bueno, esa construcción de esa visibilidad en violencia de género tiene que ver con el auge de los feminismos que proviene de las luchas de los feminismos en las últimas 2 décadas, por decirlo rápidamente. Pero también tiene que ver con cómo el tema de violencia de género a partir del auge de los feminismos empieza a ingresar en los medios de comunicación y empieza a formar parte también de las narrativas y empieza a formar parte del clima de época y atraviesa todo lo que se nos puede ocurrir, desde la plástica hasta la música. Entonces, esa, llamémosle, construcción social hace que el problema exista, en el sentido que lo visibilizamos, se visibiliza socialmente. En ese sentido, lo que agregaría es la importancia de marcar otra cuestión más. Yo dije, problema social como construcción. Es una construcción social. Y si digo el problema social es una construcción social, no estoy diciendo una metáfora. Me estoy apoyando en un campo sociológico que tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Y tiene que ver con un autor que circula mucho en sociales de la Universidad de Buenos Aires, en sociales de las facultades argentinas, que es 2 autores, Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad. Seguramente siempre algún capítulo nos tocó en alguna materia. Al tal punto que Berger y Luckmann muchos piensan que es una misma persona, pero bueno. ¿De dónde abrevan estos autores? A un campo de conocimiento llamado interaccionismo simbólico, que es bastante interesante. Perdonen mi énfasis. ¿Por qué? Porque me lleva a diálogos con lo psicológico, porque el interaccionismo simbólico habla de las construcciones intersubjetivas. Habla de esto que antes planteábamos como problema, construcción de subjetividad. Qué gran pregunta para Goffman, el Goffman que menos conocimos en Argentina, ¿no? ¿Cómo se construye el sentido común? Porque es el sentido común es el que hace que el usuario del ANSES diga, y teníamos muchos derechos en el proyecto de investigación que les comenté antes. Entonces, por eso digo, lo que hoy reconocemos como problema social, lo es en la medida que es producto de una construcción, en la medida que hizo visible. Pero eso no quiere decir que lo sigamos reconozcando, porque puede también perderse esa visibilidad por factores económicos, políticos, sociales, etc. Eso me parece interesante como para pensarlo, los problemas sociales de una perspectiva bien dinámica, en el sentido de que esta construcción y de construcción permanente de los problemas sociales opera todo el tiempo, no solamente en la sociedad, que sería como algo muy vago, opera en cada uno de nosotros, opera en la persona con la cual estamos trabajando nuestro proceso de intervención, opera en la institución en la cual estamos llevando adelante esa cuestión, opera en el grupo de pertenencia, el grupo de referencia, en las relaciones sociales de esta persona. O sea, todo el tiempo, por eso hablamos de una cuestión que marca las problemáticas sociales complejas, que es su dinamicidad. Está todo el tiempo construyéndose y deconstruyéndose. No sé si soy claro. Entonces, cuando hablamos de problemas sociales,
tenemos muchísimas, podríamos ver como diferentes definiciones y diferentes cuestiones, que eso está en los libros y en cualquier manual uno lo puede encontrar. Pero me parece que puede ser más útil en un seminario como este, que lo veamos en acción, que lo veamos en movimiento, que lo veamos en interacción, que lo veamos en diálogo con otros temas que también son visibilizados como problemas sociales, como la falta de alimentación o la falta de agua o las dificultades de vivienda o las que querramos agregar en el relato que esta persona está haciendo, esta hipotética persona está haciendo desde hace unos minutos que empezamos a llevar adelante esa entrevista. ¿Lo van viendo? Entonces, ¿con qué trabajamos? Vuelvo a la pregunta. Bueno, la respuesta que damos. Desde el seminario trabajamos con problemas sociales. Problemas sociales que son construcciones sociales que se hacen visibles. Y ahí hay un tema que nos podría ser útil también. ¿Cuándo se hacen visibles para ponerle un nombre? Bueno, cuando entran a la agenda pública, por decirlo de una manera, cuando entran a nuestros diálogos cotidianos, cuando empiezan a ser tema de preocupación. Eso sería como una cuestión transversal para ver. Sobre esto vamos a trabajar, porque esto implica, fíjense, como aquí juega lo histórico, como aquí juega lo teórico y como aquí juega lo metodológico. Lo tienen, porque yo puedo entender el problema social desde la disfuncionalidad también. Si me voy a lo más clásico, digamos, del pensamiento del segunda parte del siglo XX, el estructural funcionalismo, por ejemplo. Y voy a generar intervenciones en función de esa idea de patología social. O sea, estoy encontrando una explicación. ¿Lo ven? Pero bueno, no quiero confundir, digamos, estamos viendo. ¿Con qué trabajamos? Con problemas sociales. Problemas sociales son construcciones que se hacen visibles. Y agregamos este concepto visible cuando ya ingresó a la agenda pública. Ahora, también los problemas sociales son otra cosa, son efectos de la cuestión social. Y ahí tenemos otro campo bastante complejo en tanto de definición. O sea, ¿qué queremos decir cuando decimos cuestión social? Y en ese punto, bueno, podríamos plantearnos dos visiones, que eso lo tienen en algún texto. Hay una visión de la cuestión social vinculada con la contradicción capital-trabajo, que fue lo que yo mencioné hace un rato, hace media hora, y otra visión que la plantea desde el punto de vista de la problemática de la integración de las sociedades. Entonces ahí los problemas sociales, en tanto efecto de la cuestión social, los puedo leer desde el punto de vista de la integración, tensión, integración, desintegración, o lo puedo ver desde el punto de vista de la contradicción capital-trabajo. Por lo que planteábamos antes, yo diría que, bueno, nuestro punto de vista, vinculado con el concepto de cuestión social, se vincula más con la tensión, integración, desintegración, porque si hay algo que genera la conquista, es una gran desintegración. Diríamos en el lenguaje de hoy sociocultural y civilizatoria, de la lógica que construía la cotidianeidad de los pueblos originarios. Incluso se va a hacer más compleja con los mestizajes. Y se va a hacer más compleja con los españoles y no solamente españoles, portugueses, holandeses, ingleses, etcétera, pobres, que se empobrecen o que son los soldados que se quedan en América. Y se va a hacer más compleja con único en el mundo, con la enorme cantidad de esclavos que llegan a nuestro continente. Entonces, como diría Aníbal Quijano, un sociólogo lamentablemente falleció hace un par de años, peruano, que decía, el problema de América no es un problema de clases, es un problema de castas, es un problema de raza. Y la estructura americana es fuertemente racista en cómo se estructuran nuestras sociedades. Si quieren, no sé, no quiero aburrir con cosas teóricas, pero digamos, hay una novela que hace un par de años atrás se llevó al cine, 3 años atrás, por Martel, que se llama Sama,
que fue bastante, no sé, veo caras de que dicen que la vieron o que la conocen. Hace poco la dieron en la TV pública. Está la novela para leer. Y ahí muestra un poco, hace una muy buena descripción de lo que es la sociedad colonial en la ciudad de Buenos Aires. En la aldea de Barro, que era la ciudad de Buenos Aires, una aldea de barro perdida a la cual nadie quería ir. Y Sama pertenece a un sector alto, porque es español, es blanco, si es español es blanco, y muestra la estructura social. Entonces, digo, desde nuestro punto de vista, cómo se singulariza la cuestión social, y desde allí los problemas sociales tienen como características también singulares y vinculados con esta construcción de subjetividad que decíamos antes, y con las características propias de nuestra historia. Por eso decimos, el problema de intervención es un problema histórico-social, y el sujeto de intervención es un sujeto histórico-social. Fíjense esto, digamos, pensarlo bien desde la práctica. Cuando estamos frente a una persona, estamos frente a una persona y su biografía. No estamos frente a lo que está pasando en ese momento. Si no, sería una técnica la intervención. Si se tratase de resolver solamente lo que está pasando en ese momento, porque lo que pasó, incluso desde antes de nacer, con esa persona, está construyendo lo que pasa hoy. Entonces, en ese sentido, bueno, hablamos de vuelta de la cuestión de la complejidad. No sé si soy claro, pero para darle un ejemplo, no es lo mismo tener en la Argentina 6 años en 2010 que tener 6 años en 2019. Si tengo 6 años en el 2010, tengo un montón de certezas. Me acaban de dar una computadora en la escuela, porque arrancó Conectar Igualdad. Si estoy en el 2019, ya no me anda la computadora y probablemente la tenga que entregar. Y no sé si voy a tener trabajo. Mi padre va a tener trabajo. Tal vez estoy haciendo ejemplos sesgados y recordados. Disculpen si es así, pero digo, esto es un sujeto histórico-social. Evidentemente que esa persona de 6 a los 10, del 2010, cuando tenga 16, va a tener una trayectoria, y esa persona que tuvo 6 en el 2019, cuando tenga 16 va a tener otra historia. Entonces, cuando hablamos de historias y de sujeto histórico-social, y esto es un aporte, diría yo, que hace el trabajo social a la intervención, es un poco cómo se fue construyendo esta maestría, cuando se estuvo armando su fundamentación, etc., es la idea de historia social en el sentido de el sujeto en contexto. No el sujeto solamente en un contexto singular, sino en un contexto de vida cotidiana, de sentido. Entonces, bueno, en esto volvamos al esquema que estábamos planteando antes. Trabajamos con problemas sociales. Trabajamos con problemas sociales que contienen necesidades. Los problemas sociales son una construcción permanente. Eso creo que es claro, ¿no? Incluso los derechos son una construcción permanente. El de que tengamos los derechos quiere decir que queden para siempre. Fíjense que hay países de la Europa del Este que están derogando el matrimonio igualitario, por ejemplo. Los avances de las derechas tienen que ver con eso. Entonces, es decir, siempre hay pujas, digamos, políticas que van a ir construyendo la visibilización de los temas, sean derechos o sean problemas. Estábamos hablando de problemas, de derechos no hemos hablado. Pero si yo decía, para plantearlo en términos de problemas, si yo decía consumo de marihuana, 1990, en Argentina, con las políticas restrictivas que había en la década de los 90, era problema. Incluso a una persona con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo, todavía hoy puede pasar, lamentablemente, pero en ese contexto era como que pasaba con mucho más
fuerza, podía ir internado a una institución de adicción. Hoy, si uno dice consumo de marihuana, no lo visibiliza de la misma manera que se visibilizaba como problema social en la década de los 90. Entonces, bueno, creo que son pequeños ejemplos como para que veamos lo dinámico y la cuestión de los procesos de construcción. Ahora, sigamos, porque la idea era decir, bueno, vamos a ver un poco del lugar de la intervención. Decimos, problema social, visibilización, construcción permanente, efecto de la cuestión social, ingreso a la agenda pública, bueno, ya está conformado. Cuando se conforma, bueno, lo planteamos bastante sencillo. Cuando se conforma y lo reconoce una parte de la sociedad, pues nunca un problema social va a ser reconocido por el 100% de la sociedad. Siempre es una parte que puede llegar a ser mayoritaria de la sociedad. Y a partir de ahí se empiezan a generar políticas públicas o políticas de organismos no gubernamentales o acciones políticas de movimientos sociales que reproducen formas de respuesta a esto que la sociedad visibiliza como problema social. Y esta construcción que estoy tratando de compartir, y este juego de construcción que estoy tratando de compartir, impacta en más y nuevas instituciones, impacta en las instituciones que ya teníamos antes y construye, digamos, lo que podemos llamar, un lugar de la intervención. Es decir, la institución le aparece un tema nuevo. El problema es que las instituciones no están preparadas para recibir temas nuevos, sobre todo las clásicas. Por ejemplo, la escuela. Por ejemplo, las instituciones típicas de salud. Y ahí aparecen otras dificultades, que son dificultades de orden institucional, que también tienen que ver con una revisión tal vez de los postulados institucionalistas, o una actualización de esos postulados. Es decir, que en este proceso de construcción de problemas sociales, su vinculación con lo que vamos a llamar agenda pública, vida cotidiana, construcción del sentido común, la generación de políticas públicas, esto, bueno, influye, digamos, en lo que llamamos el lugar en la institución, y desde ahí hablamos de lo que llamamos el lugar de la intervención. Bueno, esto sería como una primera presentación de grandes títulos, digamos, dentro del Alfredo, seminario. Sí, comento una cuestión. Vos hacías mención hace un rato digamos, a algún texto que planteaba, digamos, los dos modos posibles de comprender a la categoría de cuestión social, digamos, oponiendo la perspectiva europea en relación a la americana. Lo subí al Classroom, al artículo que escribiste para la revista de sociales de la UBA, donde planteas eso, los ubico en el Classroom, en el clase 1, porque no estaba originalmente en la bibliografía. Por más que lo retomas por ahí en otros textos, ese es un artículo que claramente presenta y complementa lo que estuviste planteando. Entonces quería avisar eso. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos actualizando la bibliografía en vivo, o sea, minuto a minuto, según el rating, vamos estudiando tenemos un estudio de las caras de ustedes, y en función de eso vamos haciendo un minuto a minuto muy... Si ponen caritas positivas, le seguimos poniendo material. Claro. Acá pregunta a Yanni Rodríguez, ¿por qué se asocia la fragmentación actual al neoliberalismo y no al capitalismo? El neoliberalismo es capitalismo, o sea que es una expresión del capitalismo. E incluso la modernidad, el capitalismo es una expresión de la modernidad, para decirlo de alguna manera, ya que temas que es interesante también compartir desde lo histórico. Es decir que
Muchísimos autores plantean como diferentes expresiones, más yo llamaría ya etapas del capitalismo, y el neoliberalismo es la expresión que tenemos en la actualidad. Entonces sí, es el capitalismo, tal vez el capitalismo más feroz y más obsceno y más espantoso que hemos conocido. No quiere decir que el otro sea bueno, pero este es muy malo, digamos, Claro. de una manera muy sencilla. Hola, Yani, profe. Sí, mi hola. consulta era porque nos referimos o hacemos énfasis en el neoliberalismo y no vemos que hay una fragmentación social que inicia también con el auge del capitalismo. Entonces, esa era mi consulta. Buenísima tu consulta, Que me si bien encantó. con el neoliberalismo se acentúa esa fragmentación y es otra expresión, pero me parece que ya la mentalidad meritocrática y toda esa cuestión se ve con el auge del capitalismo. Pero Sí, preguntaba. no, no, te agradezco la pregunta y el comentario, porque mira, ahí podríamos ampliar un poco más, porque uno puede encontrar lógica neoliberal antes de la aparición, digamos, fuerte del neoliberalismo, si ahí va tu pregunta. Ya lo vas a encontrar en la década del 70 y el neoliberalismo es de mucho tiempo antes. Entonces, por ejemplo, y para verlo de una manera más amable, que no tenga que ver con lo económico solamente, es decir, para no pensar teorías económicas solamente, pero todo lo que es la autoayuda, por ejemplo, es previa al impacto fuerte del neoliberalismo desde años antes, y ya está marcando un mundo meritocrático. Ya no sé, bueno, en Buenos Aires, el libro Tus zonas erróneas es un libro de la década de los 70, en pleno auge digamos, de una politización de la vida cotidiana y de lo que se leía, sale un libro totalmente a contrapelo de eso, que se llama Tus zonas erróneas, y cuáles son las zonas erróneas de cada uno. Cuando uno va a ver ese libro, es la mirada hacia el otro, la preocupación por la otredad, la preocupación por lo social, la preocupación por cambiar la sociedad. Estoy perdiendo el tiempo acá, yo necesito hacer dinero. Mi zona errónea es militar, es la militancia sería, si uno va a mirar ese texto. Incluso, ya que nos llevaste ahí, Yani, es interesante ir a mirar esas cosas al que le guste la cuestión histórica, pero que es una historia reciente, estamos hablando de 50 años, no estamos hablando de 5.000 años. Y ahí está, hay una otra que es Anne Wright, que, bueno, que habla muchas veces de la exaltación del egoísmo. Que hoy se usan mucho frases de esta autora, porque tiene mucho que ver con la autoayuda, pero incluso en la Argentina hay un grupo de seguidores de esta autora, un círculo de seguidores de esta autora, del cual forman parte Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, toda gente muy conocida, que continúan digamos, el pensamiento de esta autora, como que, no sé, digo, si vamos un poco más atrás lo vas a encontrar antes de que se presente, pero como es como un ejemplo del capitalismo. Pero también, si seguimos ahí, y aprovecho el comentario de Yani, también hay una crisis del capitalismo que hace que aparezca el neoliberalismo, que es la crisis del modelo keynesiano de la economía. Entonces, me parece muy buena la intervención de Yani en este sentido, ¿no? Bueno, aclaremos bien. Ahora, si lo queremos ver, ahí sí me voy bien para atrás. Histórico, bueno, ahí hablaría así de la modernidad. Incluso tiene que ver, eso lo van a ver entre hoy y mañana, porque la idea es que lo conversemos mañana, en el video que tienen para ver de Enrique Dussel. Ahí está, es bastante interesante cómo Dussel dice algo que, bueno, que todos, yo creo que todos y todas conocemos, pero que lo dice de una manera bastante interesante, que es,
sin conquista no hubiese habido revolución industrial. Eso ya lo dijo hace 50 años Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina. Entonces, y muchas otras cosas. Incluso la desvalorización que Europa tenía antes de la conquista frente al mundo árabe, por ejemplo. En una parte de ese video, y si recordamos algo de la secundaria, en mi caso, Dussel hace referencia al Quijote y el Quijote dice, esta historia o este texto me lo trajo un moro, me lo trajo alguien que vino del sur. O sea, el saber no es de España, el saber es del árabe. Una cosa es ver la Alhambra y otra cosa es ver un castillo español. Digamos, no sé cómo decirlo desde el punto de vista estético. Es algo, no quiero decir un superior o inferior, no quiero decir eso. Pero hay mucho más arte en la Alhambra que en el castillo español. Así que es una invitación esto, y para ver un poco que el capitalismo no viene solo, viene con un montón de aditamentos, porque y fíjate que en ese sentido, háganme señas si se cansan con esto que estamos hablando, que surgió a partir de la pregunta de Yanni, y le echamos la culpa a ella, y listo. Que en este sentido, el neoliberalismo viene acompañado de muchas otras cosas, de una construcción de vida cotidiana, de una aceptación de la precariedad laboral, de una naturalización de la desigualdad, incluso de un clima de época que me lleva a esa cuestión, y que no es individual, que tiene que ver con fenómenos, bueno, colectivos, por decirlo de una manera rápida, y yo diría culturales. Por eso aprovecho, digamos, la pregunta como para hablar un poco más distendidamente, no tan en orden. En lo personal me gusta más el concepto de clima de época que el concepto de contexto. El clima de época me habla también del arte. Entonces, y creo que la intervención es bastante útil eso, porque en intervención es importante saber cuál es el tipo de música que se escucha, qué televisión se ve, qué cine se ve, qué se lee, qué no se lee, cómo se lee. Eso también habla de la época. Y eso no me lo da, digamos, la sumatoria de variables de una época. Borges decía, siempre se escribe como se lee y se lee como se escribe. Es muy interesante eso. Fíjense que hoy leemos muy rápido y leemos textos breves. No sé si les pasa eso. Yo dirijo una revista, cumplimos 100 números hace unos días, y los textos son cada vez más cortos. Pero eso no es que bajó el nivel de la calidad académica de los que escriben para la revista Margen. No, eso tiene que ver con la época. Entonces vivimos una época de una textualidad más breve. No digo que sea bueno, pero tampoco digo que sea malo. Es la época. Tiene que ver con la idea de flash que tiene esta época. Pero eso también tiene que ver con la idea de ganancia rápida que propone el neoliberalismo, por ejemplo. Entonces, no es solamente económico el tema, sino que tiene que ver con factores socioculturales. Y digo también, aprovecho, para plantear eso en el sentido de, si pensamos en lo cultural, no lo pensemos como algo descriptivo. También podemos pensar lo cultural como una estrategia de intervención. Y de hecho, no estoy diciendo ninguna novedad. O sea, se usa muchísimo y cada vez más lo que llamamos clásicamente cultural como estrategia de intervención. El cine, el teatro, si bien ya se usaba de antes, se está usando de una manera cada vez más sistemática. Incluso desde el muralismo hasta el teatro comunitario, el teatro foro, el cine comunitario. Bueno, hay un montón de experiencias que vamos a compartir en el seminario, en la medida que podamos, y lo que no podemos tener tiempo de compartir así, lo vamos a poder compartir mediante videos. Es la ventaja de la virtualidad también. Vamos a poder ver, hay videos de cine en movimiento, por ejemplo, que muestran una forma de intervenir desde el cine, donde los que
es decir, los sujetos de intervención son los que hacen cine, no los expertos hacen cine. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Entonces lo cultural, agregó esto, aprovecho, bueno, lo cultural se transforma también no solamente en algo que me describe la época, sino como algo que tiene que ver con la intervención. Entonces, cuando decimos, bueno, que para decir de una manera qué es intervención social, bueno, es un hacer que tiene que ver con la modernidad. Ahora, también ahí podemos plantearnos algunos posicionamientos. Es decir, yo diría, desde nuestro punto de vista, la intervención implica un hacer ver, no implica quitarle al otro lo que pienso que le hace mal, ni agregarle al otro lo que pienso que le falta, sino que vea. Eso es bien Foucaultiano, eso es un poco, eso lo van a encontrar en Foucault, está de alguna manera desarrollado en Microfísica del Poder, en un reportaje que tiene que ver con el grupo HIPS, que era el grupo de investigación que tenía en las prisiones, el equipo de Michel Foucault. Entonces, decimos, bueno, la intervención vinculada con la modernidad, y también ahí aprovechamos como para plantear esto, la idea de la trampa de la modernidad. Es decir, la modernidad por un lado nos promete emancipación y por otro lado nos coerciona. Pero también nos libera y también nos coerciona. Es como una doble cara, que es bastante interesante como para tener en cuenta, que tiene que ver con esto que decíamos al principio. Las intervenciones son modernas, la pedagogía es moderna. ¿Por qué es moderna? Porque tiene esa doble cara. No sé si soy claro, pero llevémoslo a ejemplos. Yo puedo tener, por ejemplo, creo que una persona que está alfabetizada es más libre que una persona que no está alfabetizada. Y si la persona que tiene la escuela primaria completa va a ser más libre que la persona que no tiene la escuela primaria completa. Y si tiene la secundaria, mejor. Ahora, para lograr esa libertad que me dio la educación, una institución educativa me coercionó. Me obligó a cumplir horarios, me obligó a hacer una serie de cuestiones. Entonces, esa es una tensión permanente que aparece en todas las intervenciones. Y me parece interesante plantearla el primer día de encuentro, porque puede ser útil reconocer los aspectos coercitivos y los aspectos emancipatorios en cada una de nuestras prácticas, en cada uno de nuestros haceres. A esto me refiero. No sé si soy claro en ese punto, pero la tensión, coerción, libertad es algo que es interesante como para pensarlo y es una clave para entender la modernidad, ¿no? La modernidad es algo tremendamente optimista, pero para llegar a ese optimismo, bueno, tengo que cumplir las reglas, ¿no?, de la modernidad. Razonad, pero obedeced, decía Kant en el famoso texto que es la Ilustración. Y ahí también aparece el pensamiento, llamémosle americano, o el pensar situado, o el pensamiento de las epistemologías del sur. Lo van a ver en el video de Dussel, que ojo, cuando Descartes dice pienso luego existo, también dice pienso luego conquisto. Y quien existe es quien piensa, pero los que piensan no somos todos. Entonces, ¿quiénes piensan? Los europeos, fundamentalmente nórdicos, los españoles no piensan, los italianos no piensan, los griegos no piensan. Bueno, eso lo van a ver mucho mejor explicado por Dussel. Y si no piensan, no existen. Y si no existen, son sometibles, son vendibles. No son humanos. Entonces, el tema de la tensión, coerción, libertad, es importante, digamos, como para tenerlo en cuenta. Y también hay textos, si le interesan,
Bárbara no lo va a subir al Classroom, porque si no vamos a llenar de cosas, pero hay textos que tienen que ver la intervención entre la coerción y la libertad, que está escrito, ese texto está escrito con un fuerte diálogo con la ciencia política, un diálogo interesante con algunos textos de ciencia política que me fueron muy útiles como para pensar esa tensión. Entonces, no sé si se están cansando, pero digo, me parece interesante que veamos las distintas aristas que tiene la intervención en un primer encuentro. Obviamente no estamos pensando esto como una técnica, o sea, no vale la pena hacer una maestría para aprender una técnica, sino como algo sumamente complejo, como algo muy necesario, porque la intervención tiene gran capacidad, y de hecho lo hace, de transformación, no muy visible porque está en el espacio de lo micro, pero ahí también podríamos jugar un poco con el pensamiento de la importancia o no de lo micro, cómo lo micro juega con lo macro, en clave Foucaultiana, o en el autor que uno quiera mirar que trabaje con estos temas, ¿no? Porque Foucault es bastante claro en esa cuestión, aunque bueno, si hablamos de neoliberalismo, ya que es un tema que apareció antes, Foucault no llega ¿cómo decirlo?, a entender el neoliberalismo. Se muere en 1984, no llega a ver el efecto de la subjetividad. Sí lo puede ver Gilles Deleuze, que vive 10 años más, 11 años más, desde el 95. Entonces, bueno, no llega, incluso Wendy Brown, la autora que mencioné ya varias veces, le hace una crítica a Foucault en el concepto de biopolítica. Por ahí alguno le interesó ese concepto, como que es muy útil, dice, para ver los cambios en las personas, pero no los cambios en las sociedades. Foucault olvida la perspectiva social. Tal vez porque no percibía, diría yo, el impacto que el neoliberalismo tiene a nivel social. Pero la intervención también es transformación, eso es como fundacional. El tema es qué tipo de transformación, de qué tipo de transformación estamos hablando. Y ahí, bueno, dialoga lo que hablábamos antes, los marcos conceptuales que van a concebir el problema de una manera, al sujeto de intervención de otra manera, y lo que haga va a tener que ver con ese marco conceptual que tengo. No sé si soy claro, pero lo digo de una manera, ejemplo rápido. Antes mencioné, yo puedo entender un problema de joven en conflicto de una ley penal desde el funcionalismo. Entonces lo voy a entender como una patología social, lo voy a entender como una disfunción. Entonces, si lo entiendo desde ahí, mi intervención va a ser tipo A, por ponerle un nombre. Ahora, si yo lo entiendo como víctima de un proceso de estigmatización, mi intervención va a ser otra, porque voy a ver ese otro de otra manera. Es obvio lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que puede ser útil para entender qué es una intervención fundada, de alguna manera, para entender la relación importante que se tiene con lo que llamamos marcos conceptuales en el lenguaje de la materia y en lo que venimos escribiendo. Lo ven esto, ¿no? Entonces, siempre hay una idea de transformación, pero esa idea de transformación no implica, o sea, ya la palabra transformación es optimista en el mejor momento de la modernidad, la ilustración. Hoy transformación no sé hasta dónde es optimista, no sé qué significa transformar. Entonces, las palabras también van cambiando sus sentidos, y la palabra revolución en la Edad Media significaba nada, porque una revolución era volver al mismo punto donde había arrancado. Una revolución es como una vuelta. La palabra revolución va a tener otras características donde se construye y se inicia otro tipo de geometría que implica hipérboles y otras formas de entender los movimientos de los planetas. Eso también es la parte linda de la modernidad, ¿no? Todo el auge de la ciencia. Pero fíjense que si nos volvemos al presente, hoy estamos muy, muy pendientes de los científicos porque queremos vacunas, porque queremos resolver el tema de la pandemia. Pero antes de esto estábamos preocupados por la biótica. No sé
como están ustedes, pero cualquier proyecto de investigación que hayan llevado adelante dentro de la formalidad de una unidad académica requiere siempre un compromiso de llenado de un formulario que tiene que ver con si afecta o no lo ético. Ahora, ¿desde cuándo? ¿Esto estuvo siempre? No, esto no está de siempre. Esto está desde que el conocimiento científico empieza a ser considerado, llamémosle, con potencialidad destructiva. ¿Cuándo? Y yo diría, empieza a ser pensado así después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hay un conocimiento científico que desarrolla bombas atómicas que hacen desaparecer prácticamente 2 ciudades, que son Hiroshima y Nagasaki. Y hay una racionalidad, que ahí se discute la racionalidad moderna, que hace funcionar campos de concentración en la Alemania nazi. Eso es un poco, si les gusta la historia del pensamiento, es Adorno y Horkheimer escribiendo que es la Ilustración, la Escuela de Frankfurt, la primera Escuela de Frankfurt. Entonces, ¿cuándo aparece la preocupación por los límites que tiene que tener la ciencia? En la década de los 70, y ahí aparece el concepto de bioética. Es decir, que hasta antes de este crecimiento de la racionalidad, de este crecimiento, llamémosle destructivo, de la racionalidad moderna occidental, ¿cuál era el límite de la ciencia? Era su propio conocimiento. La ciencia tenía que poner ella misma sus límites. ¿Qué es la bioética? Ponerle límites al conocimiento que estoy llevando adelante. ¿Cuándo aparece eso? Aparece en la crisis, que mucho tiene que ver esa crisis, y vuelvo al comentario de Gianni, tiene que ver con la irrupción del neoliberalismo. Es muy interesante mirar eso desde el punto de vista histórico, y cómo eso va a cambiar rotundamente, obvio, la cuestión de la intervención, de las políticas públicas. Van a aparecer otros tipos de problemas sociales, van a ser leídos de manera diferente. Una cosa es como leo un problema social en 1960 y otra cosa como lo leo en 1980. En 20 años de diferencia cambia rotundamente. No quiere decir que mejoró o empeoró, cambió. Porque también existen otros problemas que, bueno, ya son 18:51. Vamos a conversar mañana sobre estas cosas vinculadas con la modernidad, vinculadas con, yo dije al pasar hoy, la problemática de la integración. Pero también, me adelanto algo de mañana, para decirlo de una manera rápida. ¿Sufrimos o vivimos una sobreintegración? Y yo diría, de alguna manera sí, y eso es previo a la caída del modelo keynesiano, previo al desmantelamiento del estado de bienestar. Y no había digamos, un lamento por la caída de ese estado de bienestar. Entonces, hay muchísimas cosas como para revisar en términos del sitio de la intervención, del lugar de la intervención, y también, obviamente, de contextualizarlas en América Latina. Porque estos procesos pueden ser de una manera en Europa y de una manera distinta en América. Incluso con la cierta variedad también en Estados Unidos de América. En Estados Unidos es hegemónico y no lo es. Estados Unidos es despreciado en Europa. Entonces, también por su perfil americano. Pero eso es otra historia. Que, no sé, creo que ya podríamos ir redondeando. Pero cuando uno empieza a estudiar, empieza a ver estudios descoloniales o estudios decoloniales, incluso la palabra, la discusión por la S, si no se pone la S de decolonial o descolonial, tiene que ver con muchísima bibliografía de los estudios descoloniales, está en inglés. Porque hay muchísima bibliografía australiana, neozelandesa, estadounidense, y mucho de eso, que nos está aportando muchísimo, viene de la mano del feminismo también, o de los feminismos, para decirlo más ordenadamente. Entonces, por eso, a veces me preguntan, pero ¿por qué hablas de América y no de Latinoamérica? Porque América es América.
América es una. Lo que pasa, bueno, que algunos americanos la viven de una manera y algunos americanos la viven de otra. Entonces, ¿cómo dialogar con eso? Bueno, dos cosas más dije intervención, transformación. Otro tema que vamos a ver es intervención como elucidación. Eso lo vamos a trabajar. Elucidación es un concepto que lo tomamos de un autor bastante interesante, que no tuvo una larga carrera, que es europeo y qué sé yo, no sé si es europeo del todo, que es Cornelos Castoriadis, es griego, pero no es de los europeos académicos. Los que leemos en general son medios marginales. Y hay algunos que tomaron prestadas ideas de otros y las reconvirtieron, como el concepto de capital social, por ejemplo, que es un concepto bien, bien liberal. Porque no existía el neoliberalismo cuando aparece el concepto en 1917 en Estados Unidos, en la parte, digamos, más economicista de Estados Unidos. Pero bueno, no sé si quieren hacer alguna Alfredo, pregunta. Ahora vamos cerrando. Sí, sí, vamos. bueno, Luego por de que ahí hay vamos alguna cerrando, vamos pregunta. cerrando. Sí. Yo lo que quería proponer era esto, de por ahí ir cerrando, porque ya van a ser las 7 de la tarde, y porque les estamos dejando un texto que es breve y 4 videos que son breves, Sí. pero que todo les va a llevar 1 hora, y que esperamos que eso, digamos, lo puedan ver y lleguen con eso mañana a la clase de las 9 de la mañana. Digo, no pongan cara de espanto, es viernes tarde, pero bueno, si estuviéramos en el aula, estaríamos hasta las 9:30 de la noche. Esto va a llevar 1 horita más. Todo eso, sí. Entonces, pero bueno, necesitamos, digamos, apelar a otros materiales en clases más cortas como para poder ir enriqueciendo, y la idea es que eso mañana pueda ser recuperado al inicio de la clase. Entonces, por ahí en honor al horario y eso, por ahí se podría ir cerrando. Si hay alguna pregunta, por supuesto, ¿no? Vamos a manejar el mismo link. El mismo link. Sí, 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 el link. link queda fijo, y lo que tienen que ver está en el Classroom, dentro de clase 1, dice materiales clase 1, y si ven ahí van a encontrar los 3 videos. Hay uno que dura 3 minutos y otro 20, digamos, tienen variedad de tiempo. Y el artículo de Nicolás Rivas, que es un artículo de hace poco tiempo y que da pie para trabajar un montón de cosas. Sí, el artículo de Nicolás tiene que ver con pandemia, higienismo, o sea, no nos contextualiza y nos sirve. Y último. Ya está subido lo de la clase 2, que es la de mañana, y con las consignas que va a haber para el viernes que viene, pero está puesto el tema, digamos, que es lo que trae Alfredo del artículo de Nicolás, es el enlace, digamos, para el tema que mañana vamos a abordar, que tiene que ver con la cuestión de la medicalización y del higienismo. Bien. Y una preguntita, ¿hay un cronograma? ¿Está ahí mismo en el Classroom? O... No, lo que hay, ¿No? si lo han visto, no, nosotros lo tenemos, pero lo podemos ir modificando sobre la marcha. Entonces vamos a ir subiendo clase a clase, porque también en función de, digamos, lo tenemos interno, pero queremos tener el margen de si algo lo adelantamos o lo atrasamos, un poco en función de cómo vaya dándose la dinámica. Sí, nosotros tenemos un programa, y la idea es, el cronograma, armémoslo entre todos y todas. Así se hace un poco más dinámico. Y los videos, yo no sé, mañana hablamos, pero la idea es que los disfruten también, no que los vean como flow. Son disfrutables, digamos. Va, qué sé yo, a mí me gustan, no sé. Así que no son de Truffaut, ningún director de cine espectacular, pero vale la pena verlos. Bueno, nos vemos mañana entonces. ¿Alguna pregunta más? ¿Les pareció bien cómo andamos? Digo, Hay una consulta. sí. Sí, profe, yo tenía una consulta. ¿Está bien? Sí, te escucho. Sí, es que mencionaste de último el concepto de capital social, que me generó Sí. como interés. No sé si de pronto tiene alguna similitud con el concepto de capital humano, que también como que se maneja mucho en la modernidad. Y sí, si querés mañana lo charlamos, eso porque es largo. Pero Vale. hay una necesidad de resemantizar ese concepto, que es interesante, pero sacarle la parte económica. Pero bueno, lo charlamos mañana si querés. Haceme acordar. Incluso hay Vale, un profe, texto. gracias.
es nuevito. Bueno, ¿algo más? ¿Estamos bien? Bueno, nos vemos mañana entonces. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chau, Muchas chau. gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao.